Pintar efecto tela de jean sobre tus piedras. ¿Nunca se te ocurrió? Si es así, estás justo en el lugar correcto. Soy Eduardo Wagner de Art Plastic, tu canal de trucos y recursos artísticos. Te firmo el video y empezamos. Para este trabajo lo que hago es preparar la piedra con 4 manos de base. Hago 2 manos longitudinales y 2 manos transversales, pero intercaladas. Y obviamente del otro lado de la piedra lo mismo. El objetivo de esto es crear una textura ya desde la base que nos va a servir después para obtener un efecto más realista. Yo voy a utilizar un azul cobalto, pero podrían tranquilamente utilizar un azul naval, como también podría ser una mezcla de azul cerúleo con azul naval o con azul cobalto, inclusive azul de Prusia. En definitiva, el color lo eligen ustedes, porque hay muchos colores dentro de lo que es jean. Entonces aplicamos el color rápidamente, el acrílico diluido. No utilizamos el color muy denso, muy cubritivo, porque la idea es generar un poco de irregularidad en el color para darle más naturalidad, más realismo. Una vez seca la primera capa, añadimos una segunda, siempre el acrílico diluido en estado tinta. Recordemos que trabajamos básicamente como si fueran veladuras. Eso nos permite que en lugar de salir un tono uniforme, generen áreas más oscuras y otras más claras. El resultado es mucho mejor. Pueden aplicar 2, 3, 4 manos, las que crean convenientes, hasta lograr el tono que más les guste. Aquí se puede en el acercamiento ver la textura. Una vez bien seco, lo que hago a continuación es con una lija preferentemente usada, ya desgastada y de un grano fino, puede ser entre 380 y 400. Entonces le paso la lija sin ejercer demasiada presión, porque no queremos llevarnos puesto todo lo que hemos pintado. Es simplemente a los efectos de lograr que aparezca la textura que tenemos por debajo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, que no se nos vaya la mano con la presión sobre la lija, porque podemos hacer un hueco. Y en este punto hay un detalle. Yo no quiero que quede totalmente blanco la textura que nos acaba de aparecer después del lijado, porque no sería muy realista. Entonces lo que hago es pasarle una veladura con acrílico bien diluido a los efectos de amortiguar un poco el blanco. Tampoco tenemos que taparlo, por eso digo un acrílico diluido en estado tinta, más bien una veladura. Hay que tener en cuenta que se han utilizado un azul más claro tirando a celeste, entonces esta veladura tendría que ser más diluida todavía. Voy a acelerar un poquito el video para que no se nos haga demasiado largo. Esto no tiene mayor secreto. Y una vez que terminamos de dar la veladura, dejamos secar bien. Ahí pueden apreciar la textura, en donde le hemos bajado un poco el nivel de blanco para que quede más realista. Bueno, el paso que sigue a continuación es dibujar los bolsillos, en este caso, que van a ser los clásicos bolsillos, el bolsillo grande y ese bolsillito más chico que está por debajo del grande. Lo pueden dibujar con un lápiz HB o un 2B que no sea demasiado duro, o con un lápiz blanco o celeste. Lo importante es que podamos ver el diseño para después pintarlo sin dificultad. Vamos un poquito más rápido en este punto porque es un dibujo simple, no tiene secretos. Es simplemente delimitar las zonas sobre las que vamos a tener que trabajar con el color. Una vez tengamos listo nuestro diseño,
Vamos a empezar a trabajar con acrílico, como siempre, diluido. Vamos a empezar a marcar las zonas de la tela, especialmente aquellas donde va la costura. Estas marcas o guías nos van a servir para después, a partir de ahí, empezar a dar luces y sombras. Recordemos que en pintura el truco es saber manejar luces y sombras. Lo que hago en este momento es básicamente marcar especialmente las zonas del borde de la tela, que es donde siempre hay más desgaste, obviamente por el roce. Son las zonas que están más elevadas y están más propensas al desgaste o la erosión por el mismo roce. Bueno, lo que hacemos también es ir marcando algunas zonas más claras. Vamos simulando zonas donde la tela esté más desgastada o un pliegue que reciba más luz. Vamos jugando con todo lo que sea para crear texturas y diferencias de tono dentro de la tela. Fíjense que todo el tiempo trabajo con el blanco bastante diluido. Solamente reservo el blanco puro o casi puro para cuando estoy finalizando, que necesito acentuar algunas zonas de más impacto de luz, de más claridad. Entonces solamente ahí utilizo el color más denso. A esta altura quiero aclarar que no pretendo que esta sea la mejor forma, ni mucho menos la única. Es simplemente la forma en que yo lo hago y se los comparto. Quizá algunos prefieran trabajar con el color más denso, más curitivo, con un color más sólido, pero bueno, eso ya depende de las preferencias de cada uno. Bien, seguimos aplicando entonces el color blanco. Vamos acentuando las zonas de luz que se van a corresponder con las zonas de más desgaste de la tela. Agregamos también un poco de blanco para aclarar algunas zonas fuera de lo que es la línea de la costura, porque obviamente ahí también se produce desgaste por la curvatura de la tela, y lo que buscamos es representar lo más fielmente posible el comportamiento natural de la prenda. Muy bien, lo que viene ahora entonces es empezar a trabajar con las zonas más oscuras. Vamos a ir representando las zonas en donde el azul es más intenso por la falta de desgaste, y también en parte por la sombra que se genera por efecto del borde de la costura. Siempre, e insisto en este punto, trabajamos con el acrílico en estado tinta y vamos intentando hacer un degradé. Vamos difuminando el color para que la parte más oscura sea la que está más en contra de la costura y se vaya difuminando hacia afuera. Si trabajan con un modelo, lo importante es ir identificando todas esas zonas en donde se presenta el tono más oscuro, en los pliegues, en las zonas en donde la tela queda superpuesta y se genera sombra. Es muy importante observar cuidadosamente el modelo, sea natural o sea una foto. Siempre tenemos que, en lo posible, estudiarlo previamente antes de comenzar a trabajar, porque así nuestro cerebro ya se va acostumbrando a la imagen. No parece, pero ayuda muchísimo. Aquí continúo marcando zonas de sombra, acentuando el azul donde es más intenso, siempre fumando, difuminando de manera que no queden cortes bruscos de pintura. Continuamos reforzando las partes más oscuras, allí donde la tela todavía conserva la tinta original del teñido, donde está más fuerte, y también se suma el efecto de la sombra que produce la misma tela al encimarse. Lo que hago es ir acentuando el color en todas las zonas necesarias. Noten que siempre trabajo con el acrílico diluido con consistencia de tinta y trabajando como si estuviera haciendo una veladura. En este punto ya empiezo a marcar las depresiones que se producen en la costura, ese ondulado que da como resultado zonas más altas y zonas más bajas. En las zonas más deprimidas el color obviamente está más oscuro porque no está expuesto al desgaste. Las partes que quedan hacia arriba, sé que el doblez de la tela se eleva,
naturalmente queda más expuesta al roce, por lo tanto se va a desgastar, se va a desteñir más. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con blanco para darle claridad. Voy haciendo lo mismo en la costura que corresponde al bolsillo más chico, marcando depresiones y dejando las zonas más elevadas para después acentuarlas más con blanco. Ya estamos más cerca de terminar con esta parte. Vamos a sintetizar un poco el proceso porque se trata de repetir el mismo patrón hasta terminar de representar todas esas ondulaciones. Ahora estoy trabajando con blanco. Noten que voy aplicando el blanco justo en la curvatura, en la parte más elevada de la onda. Entonces, sumando este efecto más el color oscuro de la depresión, eso nos va a representar la ondulación propia de la costura, y todo esto contribuye a darle un efecto de más realismo. Vamos a acentuar un poco las zonas blancas de esos pliegues, esas arrugas que se producen por la tensión de la tela, siempre difuminando, aplicando el color diluido. Es un trabajo de paciencia, trabajando con veladura para no terminar tapando lo que ya teníamos pintado de antes. Aquí voy acentuando las luces. También puedo aprovechar para generar ciertas zonas de la tela en donde el desgaste suele ser tal que empiezan a verse hilos, se empieza a notar más la trama de la tela, y esto es interesante porque nos da bastante juego para lograr una tela de jean bastante realista, como se puede encontrar en cualquier prenda que ya tiene un poco de uso. Justo en este momento estoy intentando simular una zona en donde se nota la trama, como que se pueden ver un poco los hilos por el desgaste. Bueno, en definitiva voy jugando con el blanco, con las luces. Puedo ir simulando hilos, trama en la tela, está un poco al descubierta. Voy acentuando curvaturas, zonas de desgaste más marcados. En definitiva, como todo en el arte, no se trata de copiar exactamente lo que estamos viendo en nuestro modelo, sea foto, sea del natural. Podemos dejar un poco librado a la imaginación. Se trata de ser creativos. Esto es lo interesante de la pintura. Yo siempre pienso que pintar o cualquier otra actividad plástica tiene que ser divertida. Tiene que servir para distenderse, para relajarse. Si se hace como bajo presión o en un estado de tensión, entonces no cumple con uno de sus objetivos, que es precisamente disfrutar. Bueno, volvamos a lo nuestro porque esto ya se está poniendo muy filosófico. Continuamos entonces marcando pliegues. Vamos a hacer primero las luces y después vamos a hacer las sombras para simular esas arrugas que se producen cerca de la costura. Habrán notado que yo voy acentuando de a poco las zonas más claras, usando el acrílico diluido a fines de no pasarse con la opacidad del blanco. Trabajar con el acrílico diluido nos permite esa ventaja, que podemos ir viendo dónde tenemos que acentuar y dónde ya quedó bien. Hacemos lo propio con las zonas más oscuras, siempre utilizando el acrílico diluido. Vamos acentuando las zonas más densas y vamos difuminando. Para lograr el efecto deseado tenemos que trabajar con un degradé en la zona de las curvas, las curvaturas de la tela. Ahora le estoy simulando unas arrugas también por encima del bolsillo chico, oscureciendo las zonas más deprimidas de la arruga. Hacemos lo mismo en el otro lado, donde ya le había dado un poco de claro blanco para simular la zona más alta de la curva de la tela.
y ahora marcamos la depresión con azul más oscuro. Ahora voy a insistir un poco más sobre el borde de la costura, ya directamente representando hilos sobre el borde redondeado de la costura del bolsillo. Vamos representando como pequeños hilos que sobresalen de la trama. Aquí en esta zona de la curva del bolsillo voy a jugar un poco con la trama, con el desgaste, representando algunos hilitos que sobresalen. Habrán notado que esta zona del bolsillo siempre es la primera que se gasta, por razones obvias. Ahí hay mayor roce, mayor desgaste, y es donde se van cortando algunos hilos y sobresalen hacia afuera. Podemos ir eligiendo a gusto, según nuestra creatividad, en algunas zonas para repetir este mismo proceso. Por lo general, lo normal es buscar las zonas donde habitualmente hay más desgaste. Siempre van a ser obviamente los bordes de los bolsillos, tanto en el bolsillo chico como en el grande. Si ven en el bolsillo grande, que es el más usado, es donde más se nota el efecto de erosión, de desgaste de la tela. Aquí vamos a trazar algunas líneas en blanco. Vamos a tratar de simular una zona de desgaste donde se ve la trama, donde se ven bastante los hilos. Esto le da un toque muy interesante, muy natural. Lo correcto es hacer hilo fino. Tenemos que manejar el liner de tal manera que las líneas no salgan demasiado gruesas, siempre con el acrílico en estado de tinta. Si lo utilizamos muy espeso no va a correr bien y las líneas no van a salir parejas. Hay que buscar un punto intermedio de densidad de la materia, tampoco tan diluido que después cuando se seque no se note. Por lo general, con representar 2 o 3 zonas así desgastadas ya es suficiente. Para este tamaño de piedra, obviamente, si estuviéramos representando una prenda más grande, de mayores dimensiones, bueno, nos da libertad para jugar un poco más con los efectos. Bueno, ya vamos terminando con lo que es la parte tela. Lo que restaría por representar ahora serían las tachuelas metálicas, esas típicas tachuelas que suelen tener los bolsillos en las esquinas de las prendas jeans. Vamos a comenzar con una base blanca, ya que si pintáramos directamente con el amarillo o con el ocre sobre el azul, ya saben lo que va a pasar. El resultado va a ser un color verdoso y no es lo que queremos en este caso. Afinamos bien el pulso para hacer los círculos y aquí sí utilizamos el acrílico sin diluir. Necesitamos que sea bien cubritivo, porque lo que estamos haciendo en realidad es una base para luego dar color. El objetivo de la base blanca es lograr que la luz atraviese la pintura que vamos a poner arriba en forma de veladura, atraviese la pintura, rebote en el fondo blanco y nos devuelva el color que queremos con toda la luminosidad. Y esa es la razón por la que yo trabajo tanto con veladura. Yo diría que un 80% de mi trabajo lo hago con veladura, porque no es lo mismo el efecto que se logra utilizando una veladura que el que se lograría utilizando pintura sólida. El resultado es muy diferente. No solo lo utilizo con el acrílico, cuando pinto con óleo también trabajo de la misma forma. Si bien es cierto que es una cuestión de gustos o de preferencia, pero personalmente creo que es una técnica que aporta muchas posibilidades. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer es darle un tono general. Voy a usar un amarillo oro, puede ser un amarillo ocre, eso no es crítico. Al fin y al cabo, los metales pueden variar su tonalidad dependiendo de los componentes de la aleación que se haya usado para hacerlo. Puede ser más cobrizo, más color bronce.
Como en la mayoría de los casos vamos a tener que trabajar obviamente con sombras y luces para dar tridimensionalidad o volumen a estas tachas. Acá estoy mezclando un poco de siena tostado, que anda muy bien para hacer estos colores cobrizos, y lo aplico en el lado opuesto a la dirección de donde proviene la luz. Esto lo hago con un liner, puede ser un liner corto o uno largo, eso cada cual elija aquel con el que se siente más cómodo o le resulta mejor. Personalmente utilizo un liner corto porque me parece que se tiene mejor control sobre los movimientos que con un liner largo. Siempre teniendo en cuenta la dirección de la luz, le vamos a marcar también un pequeño círculo dentro del círculo principal y vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicarle sombras y luces. Tengamos en cuenta que en el círculo más pequeño la luz va a incidir en el lado opuesto. Tengamos en cuenta que como se trata de una pequeña depresión, aquí se invierte en la relación de posición de luz y sombra. Si se fijan, del lado de la dirección de la luz se forma una pequeña pared, la depresión, y es donde se genera la sombra. En tanto que en el lado opuesto, donde el metal forma un ángulo, un filo, la luz golpea y se refleja en ese punto. A medida que vamos pintando, lo vamos observando a ver dónde necesitamos reforzar tanto la sombra como la luz. Bueno, y una vez que ya tenemos listas las tachas, hay que fijarse acá en algo que es muy importante: hacer una sombra, crear una sombra alrededor de las tachas, porque se supone que en esa zona la tela se hunde por la presión de las tachas. Entonces representamos aquí una sombra alrededor, haciéndola más intensa a medida que se acerca a la tacha, y la vamos esfumando hacia afuera para dar esa impresión de hundimiento de la tela. En esto de la pintura 3D, a veces son esos pequeños detalles los que marcan la diferencia entre algo con volumen y algo plano. Por eso es importante estar atento a esos pequeños detalles. Vamos ahora por la sombra en la otra tacha y vamos terminando esta parte. Y ya estaríamos en condiciones del siguiente paso, que sería representar los típicos hilos de las costuras. No podría ser una prenda de jean si no le hacemos esta costura. Lo hacemos primero con blanco para obtener buena luminosidad, un acrílico en estado tinta, pero sin demasiada dilución. Vamos acelerando un poquito el video. Esto es solo cuestión de práctica, observar un poco cómo están distribuidas las puntadas, en alguna foto, en una prenda original. Ahí vamos, ya casi tenemos listo el tema de las puntadas. Y bien, lo que sigue a continuación ahora es preparar un poco de acrílico diluido, en este caso sí, con un punto tinta de veladura, y le vamos a pasar encima a las puntadas para darle ese toque amarillo del hilo de las prendas más clásicas. Igualmente podríamos dejarlo en blanco, si lo prefieren así, no hay ningún problema con eso, no pasa absolutamente nada, es una cuestión de preferencia solamente. Bueno, ya vamos terminando, quedan las últimas puntadas y aquí ya lo tenemos prácticamente terminado. Solamente restaría ponerle una protección. Personalmente utilizo barniz 100% mate. Recuerden que el brillo y las pinturas 3D no se llevan bien. Muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado y sobre todo si te ha sido útil, te invito a suscribirte, darle un like, por qué no compartir con tus amigos y muy importante, comentar, porque de esa manera yo puedo saber cuáles son los problemas que necesitas resolver. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.